Encantado de estar con ustedes aquí en el nuevo programa Salud Total. Mi nombre es Jorge Pilco y muy feliz de estar en vuestros hogares. Estamos con el doctor Leopoldo Garbuc. En esta ocasión él será nuestro anfitrión de este nuevo programa de salud que estamos seguros será de completa bendición para cada uno de ustedes. Como saben, el propósito de 3ABN Latino no solamente es presentar programas para la familia o programas para los niños o que nos fortifiquen nuestra vida espiritual, sino también programas que sean muy importantes, que nos beneficie en el conocimiento y en la educación de nuestra salud. Y es por eso que 3ABN se complace en presentar un nuevo programa que se llama Salud Total y precisamente nuestro anfitrión será el doctor Leopoldo Garbuc, quien se encuentra con nosotros. Doctor, es un placer de tenerlo aquí en nuestro hogar, en nuestra casa. Espero que se sienta cómodo y una bendición de tenerlo usted como anfitrión de este nuevo programa y queremos conocerlo precisamente aquí, ahora. Muchas gracias, señor Pico. Es un placer para mí estar aquí también. Bueno, ahora queremos saber de usted quién es. En principio tiene un nombre especial, Leopoldo Garbuc. Queremos saber de dónde viene, de dónde procede. Mi nombre es Leopoldo Garbuc y como latinoamericano tengo un segundo apellido que es Parrales. Mi padre es originario de Belice, hijo de inmigrantes de Inglaterra en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. De ahí se fundó la familia Garbuc en Belice, en Honduras, y en Honduras es más, hubo un futbolista famosísimo llamado Clyde Garbutt, que era portero. Qué interesante, usted tiene un mosaico de formación cultural entonces dentro de sí. Sí, por parte de mi madre, el Parrales vino de España con los conquistadores a Nicaragua, y el Parrales lo encontramos en la novela Platero y yo. Había un bandido Parrales. Así es que hay de todo. Bueno, por lo que yo veo, usted tiene un conocimiento amplio de lo que significa su ascendencia y con mayor razón el hecho de que elegí una carrera muy importante que es medicina. Pero díganos, a ver, ¿cuál es su especialidad y dónde trabaja? Mi especialidad es la ortopedia y traumatología. Trabajo en la ciudad de Jellicoe, en Tennessee, con el Hospital Comunidad de Jellicoe, que pertenece a la organización Adventist Health Systems, o sea, Sistemas de Salud Adventistas, que es una corporación que trabaja en más de 70 hospitales en los Estados Unidos. Qué interesante, doctor. Vamos conociéndolo entonces. Y díganos, ¿cómo es que usted plantearía o cuál es el propósito, el hecho de que usted ha estudiado ortopedia y traumatología a fin de que se desarrolle como ser humano y en este caso como hijo de Dios? Bueno, es que Dios nos creó a su imagen y nosotros los humanos inventamos muchas cosas para destruir la imagen de Dios, inspirados por el diablo. Y entonces, por ejemplo, se inventó una forma de hacer bebidas para beber. El primero que hizo algo así fue Noé. Y Noé hizo una bebida de la uva, que era una cosa bendita por Dios, y la hizo convertirse en maldición. Con esas bebidas dentro, las gentes toman los motores, toman las motocicletas, toman las motoras de 4 ruedas y se van, se destruyen, se desbaratan y entonces vienen a donde nosotros para que lo volvamos a armar. Interesante. Díganos, ¿cuál será el propósito, usted como anfitrión, de de compartir conocimientos de salud específicamente y qué resultados espera tener con la audiencia de 3ABN Latino que no solamente llega, digamos, a los Estados Unidos, está regado a través del continente americano y parte de Europa, que eso nos alegra mucho? Bueno, alguien que sabía mucho más que yo dijo que lo que yo trato de hacer como médico es rehacer en el hombre la imagen perdida de su creador. Claro, ella lo declaró hablando de la educación, pero yo creo que la medicina es parte de la educación
Y la medicina tiene armamentario sumamente especial para volver a armar cosas que se han desarmado. Y la ortopedia, al trabajar con el sistema óseo y muscular, aún más enfocado tiene el hecho de volver a armar lo que se desarmó. En cuanto a mi propósito para este programa, yo trato de que mi propósito no sea simplemente el propósito de Leopoldo Garbutt. Yo quiero que mi propósito sea aquel que Dios tiene para esta radioemisora, para esta cadena de televisión y para el 3ABN Latino. Yo quiero llevar a los hispanoparlantes de los Estados Unidos de Norteamérica, de México, de Centroamérica, de Suramérica, de España, de la porción hispanoparlante de África, de Oceanía y de Asia. Todos los hispanoparlantes que estén al alcance del satélite, que puedan ellos tener los principios y los conceptos correctos acerca de lo que es la salud. Y como yo no lo sé todo en la medicina, yo voy a tener invitados a quienes voy a entrevistar para que de la sapiencia de ellos pueda transmitirse a las ondas del aire y que aquellos que lo reciben puedan aprender lo que Dios quiere para sus cuerpos. Qué maravilla. Dios nos dice en su palabra, el escritor Juan en su tercera epístola nos dice que el propósito de Dios es que nosotros seamos prosperados y tengamos salud, no solamente física, además de lo espiritual. Eso significa que va a ser un trabajo maravilloso e importante. Ahora, queremos conocerlo un poquito más. Díganos usted, ¿cómo conoció el Evangelio? ¿Cómo conoció la Iglesia Adventista? Bueno, yo conocí la Iglesia Adventista a los 3 días de nacido. Nací en un hogar adventista, un miércoles, y el viernes, por la noche, me llevaron a la iglesia al culto de bienvenida del sábado. Fue mi primera visita a la Iglesia Adventista. ¿Tan pronto? Tan pronto. Mis padres eran misioneros en el país de Belice, entre los indios mayas, en la parte norte, en un pueblecito que en aquel entonces se llamaba Pembroke Hall, hoy día se llama Victoria. Fui ya adulto con mi padre a ver el sitio donde había vivido como bebé y como niño pequeño, y ya no existía más que el árbol de aguacate que estaba detrás de la casa. Yo me acuerdo de ese árbol de aguacate porque de ahí colgaron una soga y ahí teníamos un columpio. Interesante. De allí fuimos a vivir a Guatemala. En Guatemala vivimos en Puerto Barrios. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Éramos, para entonces, cuando fuimos a Guatemala, éramos 3. Cuéntanos un poquito, ¿y qué experiencia usted ha recibido en esos años tempranos de su vida siendo hijo de misioneros? Bueno, hasta donde recuerdo, me acuerdo de una anécdota muy interesante, porque nosotros vivíamos a un lado de un cementerio. Estaba el cementerio al otro lado, frente de nosotros, y al otro lado del cementerio estaba la iglesia. Como niños no nos llevaban a la iglesia a los cultos de noche. Pero desde mi cama yo podía oír a mi papá predicando al otro lado del cementerio. Y podía oír claramente lo que estaba diciendo. No había micrófonos en aquel entonces en las iglesias y todo era a base de pulmón del predicador. Recuerdo también los viajes que hacía mi papá a visitar a los miembros fuera del centro del casquete de la ciudad. Y a veces él iba en bicicleta y nos llevaba a mi hermana y a mí. A mí me llevaba en la barra de la bicicleta y a mi hermana la llevaba en el canasto trasero de la bicicleta. Y viajábamos así por horas, a veces él pedaleando y nosotros sentados. Se hacía muy incómodo, pero era fructífero, estábamos con papá. Qué bueno. Bueno, de sus primeros años, entonces usted ha tenido una su relacionamiento con la iglesia ha sido única. Felicitaciones, realmente. Yo llegué a conocer a Jesucristo como Salvador personal, no a base de las enseñanzas de papá, que venían más bien como órdenes, pero llegué a conocerle cuando ya estaba en secundaria.
Me había bautizado ya, sí, porque eran órdenes de papá, había que bautizarse a los 13, 14 años. Pero ya yo estando en la secundaria, hubo una semana de énfasis espiritual en Alajuela. Y todavía recuerdo la sensación de reconocer que ese Jesucristo que había muerto por mí. Y que sin Él yo no era nada y para mí no había ninguna esperanza. Y entonces fue que yo reconocí el hecho de que yo necesitaba a Jesucristo. Y sí, ha sido una carrera, un camino con altibajos. Ahí va precisamente mi pregunta. El hecho de vivir una vida relacionada con la iglesia y con Jesús, ¿qué le motivó a estudiar medicina? ¿Qué es lo que, digamos, hizo diferencia para que tomara esa decisión? Y cuéntenos un poco eso. Bueno, a mí me gustaba mucho ayudar a otros. Y yo abordé la medicina desde el punto de vista de ser una ayuda. Mi papá estaba diametralmente opuesto, empecinado en que uno de sus hijos, el hijo mayor, yo, iba a ser el sacerdote de la familia, al estilo Israel. Y me dijo, con muy pocos mediotonos, de que si yo estudiaba medicina iba a ser por mi cuenta, que él me iba a sufragar los gastos del colegio, me iba a sufragar los gastos hasta la universidad, hasta el bachillerato y hasta la licenciatura, si yo estudiaba teología. Si yo quería estudiar medicina, estaba al amparo de mis propias sombras. ¿Qué desafío? Y terminé teología. Yo terminé teología. Felicitaciones. Pero no me pesa el haberla terminado, porque me ha servido en gran manera en mi trato con los pacientes. Pero no era lo que yo quería. Y bueno, y díganos, ahora conozco que usted además estudió teología. Creo que es muy importante el hecho de compartir la medicina con la teología, ¿no? Es lo que Jesús hizo, no era el que sanaba, el que curaba, el que predicaba. Es decir, estaba en él el hecho de dar, no solamente sanidad espiritual, sino sanidad física. Interesante, ¿dónde estudió teología? Fíjese usted que nuestro Señor Jesucristo, según la Biblia, pasó más tiempo sanando que predicando. Yo terminé mi secundaria y el primer año de superior en Costa Rica, en lo que en aquel entonces era el Colegio Vocacional de América Central. Mientras estaba haciendo eso, había otras actividades extraescolares. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la pista y campo y me gustaba mucho el fútbol. Jugaba como portero en el equipo del colegio y mientras tanto yo entrenaba para correr. Hubo lo que llamamos en Costa Rica el Día del Atleta, que era cuando se juntaban todos los institutos de secundaria a competir. Competí en 800, en 1500 y gané. El año siguiente competí en el campeonato nacional en 1500, en 800 y en 5000 y gané. ¿A qué altura se refiere? ¿A qué altura sobre el nivel del mar estaba compitiendo? Bueno, era como a 1200 metros sobre el nivel del mar. Buenos pulmones. Sí, y yo entrenaba más arriba, porque el entrenamiento mío era salir del dormitorio, hacer los ejercicios de estiramiento, correr por detrás de la lechería y tomar un camino bajo hacia la finca de caña que tenía el colegio, cruzar esa finca de caña, salir por un camino lastreado hasta la carretera, entonces subir hacia un pueblo que se llamaba San Isidro, pero no llegaba hasta allá, llegaba a medio camino hasta San Isidro, de manera que cuando yo regresaba al colegio había corrido 10 kilómetros. Estaba entrenando en 10.000 metros, en montaña. Así que se me hizo bastante resistencia pulmonar. Y luego agarraba en la cancha de fútbol y le daba 4 o 5 vueltas como para enfriar. Y luego me iba a bañar y a tiempo para culto. Qué interesante. Bueno, estamos aquí con el doctor Leopoldo Gardbuch y precisamente ahora queremos conocer un poquito sobre su formación académica como médico. Entiendo que usted estuvo trabajando en varios países como Cuba, Nicaragua y otros, y finalmente acá en los Estados Unidos. Por favor, queremos saber dónde realizó su carrera académica de medicina y por qué precisamente estudió o se especializó en ortopedia y traumatología.
Muy bien, muchas gracias. Terminé el curso superior en Cuba, en el Colegio de las Antillas. Llegué allá justo en marzo de 1957 y quien conoce la historia de la isla de Cuba sabe que marzo del 57 fue una fecha interesante. ¿Qué pasó? Empezó la Revolución Cubana, en serio. Y yo llegué y estaba estudiando y trabajé como colportor vendiendo libros en la provincia de Holguín. Y como costumbre de colportor visité a 3 personas al llegar a la ciudad. Al alcalde, al jefe del ejército y al gobernador político. Esas eran las visitas que nos recomendaban, porque después, si alguien sabía algo o sospechaba algo, ¿quiénes son estos extranjeros que andan aquí? Y varias veces nos recogieron y nos llevaron, pero el jefe de policía nos conocía. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo va la venta? Pues mira, andaba bien hasta que nos trajeron y ya luego nos mandaban fuera. Terminé en Cuba y salí de vuelta. Fui a trabajar a Costa Rica. En Costa Rica tuve en un distrito en la costa atlántica o del Caribe del país, y mi distrito era tal que para visitarlo tenía yo que tomar 3 trenes y luego ir en canoa, va por un río, y luego en tractor de la boca de ese río a la boca del siguiente río. En ambas bocas teníamos pequeños grupitos. Así que tenía una caminata larga. Había sábados que yo salía de mi casa en el tren de las 5 de la mañana y no regresaba sino hasta el domingo en el tren el último tren que llegaba. Fue muy bonito, fue una experiencia buena. Claro. Dios tenía golpes para mí y cosas que yo necesitaba aprender. Soy muy testarudo, por lo tanto pues recibí bastantes golpes. Luego me invitaron a ser preceptor del dormitorio de varones en el mismo colegio donde yo me había educado. En Costa Rica. En Costa Rica. Allí pagué todas las que yo le hice a los pobres preceptores que yo tuve. Cuando era algo Cuando yo era alumno y muy bronco. Díganos, el hecho de haber estudiado en Cuba, entendemos que Cuba es un país que en medicina se destaca a nivel de otros países sudamericanos. ¿Qué ha marcado diferencia de vivir en un país en el cual todavía nosotros no tenemos acceso directo como señal? ¿Qué ha marcado en su vida espiritual y no solamente en ello, sino también en su proceso de aprendizaje de vivir en un país como es Cuba? Bueno, Cuba cuando yo vivía ahí era un paraíso para los ricos norteamericanos que querían ir a pasar vacaciones, a jugar, a beber, a apostar y cosas así, hacer desvives como no podían hacer acá en los Estados Unidos. Cambió la cosa y es muy radicalmente diferente ahora a cuando yo estaba. Pero el doctor Castro hizo algunas cosas buenas para Cuba y otras que no eran tan buenas. Pero yo no quiero meditar en eso ahora porque eso es algo del pasado. Y hoy día el mensaje sigue progresando porque el mensaje adventista es de Dios y no depende del doctor Castro, no depende de los dirigentes que están allá, no depende de nadie más que de Dios. Exacto. Y mientras nosotros los humanos nos acerquemos a Dios y nos mantengamos de parte de Él, Él va a abrir las veredas, Él va a abrir los caminos, Él va a abrirnos brecha para que podamos entrar y seguir. El problema es, a veces Él abre la brecha y nosotros no entramos. Exacto. Luego de Costa Rica, fui a Nicaragua, después de un breve hiato educacional en Puerto Rico, donde aprendí cómo hacer pruebas de laboratorio, cómo hacer los equilibrios, los balances que había que hacer, cómo mezclar reactivos y eso. Y entonces fui a Nicaragua a trabajar como laboratorista en el hospital. De allí fue que se me concretó la mezcla de concreto que estaba en mi mente fluctuando.
se amacizó. Y ahí decidí que si Dios me había camino, yo iba a estudiar medicina. Y mi presentación a Dios fue tal. Usted sabe, cuando uno abre un negocio, uno va al banco y presenta y a Dios yo le presenté esto. Señor, yo quiero ser médico más que cualquier cosa en la vida. Si tú me abres la puerta, yo voy a entrar. Y si yo entro, te pido únicamente que me abras la siguiente puerta. Yo llegué, cuando salí de Nicaragua para ir allá, vine a Estados Unidos a trabajar. Trabajé muy duro por 6 meses y había almacenado un poquito de dinero. Traté de conseguir dinero suficiente para un año. Cuando creí que lo tenía, fui al banco a ver si el banco me iba a ayudar con la mitad y me dijeron, no, para estudiantes de primer año de medicina en México, no, tenemos un 5. Y así fue. Hablé con otras organizaciones que prestan dinero a estudiantes de medicina, todos me dijeron, no, termina el primer año y te ayudamos. Yo le dije, Dios, tengo tanto. Te di de vuelta mi diezmo, ayúdame con lo que me falta. Y empecé a solicitar. Solicité entrada a las escuelas de medicina en Estados Unidos y 10 escuelas me dijeron, no, tú eres muy viejo, tú eres egresado de un colegio foráneo, tú no puedes competir con los norteamericanos. ¿Cómo se sintió? Bueno, ¿cómo me iba a sentir? Bastante mal, bastante rechazado. Pero alguien me había dicho que la Universidad Autónoma de Guadalajara estaba aceptando alumnos norteamericanos y alumnos adventistas. Y que podíamos obtener allí lo que ya no se podía obtener en Monterrey. Lo habíamos perdido por mal comportamiento de nuestros colegas. Solicité a México, me dijeron, ven, vamos a hablar contigo. Me entrevistaron y al final de la entrevista me dijeron, ¿tienes el dinero para la matrícula? Le dije, sí. Y abrí mi maletín y lo entregué. Bueno, considérate matriculado, solamente tienes que presentarnos estos y estos y estos papeles. Y era una rima de papeles. Cuando logré juntar todos los papeles y se los envié, me dijeron las clases empiezan en septiembre. En septiembre salimos para allá, yo no tenía un automóvil de confianza, así que me fui con un compañero. Alquilamos una casa y de pronto me aparecieron 3 personas más para llenar una casa de 4 habitaciones. Y ahí estaba la otra ayuda que necesitaba, porque lo que ellos me pagaban de renta completaba lo que yo necesitaba para la renta y para la colegiatura. ¿Y cómo así? ¿Cuál fue el momento cuando usted se sintió graduado? Explícanos esa parte. Bueno, cuando terminamos medicina, tenía que pasar los exámenes de entrada a los Estados Unidos, que no son fáciles. Los pasamos, gracias a Dios, con su favor. Y no es esto para honra y gloria mía, sino para honra y gloria del Señor que me ha traído hasta aquí. Esa palabra, ebenecer, es una palabra que ha sido favorita mía, porque Dios me ha traído hasta aquí y no me ha traído hasta aquí por equivocación. Me ha traído hasta aquí porque Él quería que yo llegara hasta aquí. Vine a Estados Unidos, me costó entrar a ortopedia, entré a ortopedia. ¿Por qué ortopedia y no urología o no ginecobstetricia o no cirugía general? A mí me gusta la fundación, la armazón del cuerpo. Yo de espíritu soy carpintero o armador de cabilla para construir. A mí me gusta agarrar cosas rotas y armarlas. Y entonces, pues eso en la medicina me lo permitió. Eso es traumatología, por ejemplo. Eso es traumatología. Ortopedia. Ortopedia viene del griego, de las 2 palabras ortos, que significa en línea, Correcto. y paidion, niño en línea. Es decir, las enfermedades congénitas de los niños que los tuercen, los enchuecan, esas aprendemos nosotros a corregirlas. Y entonces la ortopedia es aquella que tiene que ver con las articulaciones, cómo corregir una articulación con artritis y ya deformada, cómo juntar un hueso roto que se ponga en línea y funcione. Y la traumatología tiene que ver con los actos destructivos de nosotros contra nosotros mismos. Qué interesante. Doctor, realmente usted es el anfitrión del programa Salud Total y será una bendición para todos los amigos que nos ven en distintas partes del mundo, hablando de personas que hablan español.
y vemos que su testimonio es maravilloso, muy rico en experiencia. Además, ha estado en varios países, que eso le da mayor amplitud de qué es lo que la gente necesita. Díganos, hablando precisamente de salud, ¿por qué cree usted que la salud es muy importante en la vida de la persona? Es decir, muchas veces decimos estoy sano, no tengo ninguna preocupación, me siento bien, mis articulaciones están correctas, etcétera. Diga usted por qué la salud es muy importante para aquellos aún quienes están aparentemente bien de salud. Bueno, la salud total es mucho más que la mera ausencia de malestares y dolencias. Tiene que ver con el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar espiritual y el bienestar social. Ahora, nosotros, aun cuando creamos tener salud, si no tenemos una salud total, yo estoy en buena salud, lo único que me pasa es que tengo diabetes. Pero esa diabetes me da hipertensión, esa diabetes hace que el colesterol se me suba, ese colesterol que se suba junto con la hipertensión hace que las arterias se me taponeen, eso me trae a una embolia cerebral o a un infarto al miocardio y se acabó. Es decir, que en este programa Salud Total podremos ser advertidos, informados, educados en cuanto a nuestra salud, ¿así? Correcto, vamos a tratar de eliminar los malos conceptos que existen y que aquellos que creen y que pueden seguir estos conceptos puedan obtener así una salud mayor. Bien, sabemos que estamos con una persona muy importante y a su vez llena de mucho deseo de dar, el doctor Leopoldo Garbut. Doctor, será una bendición, ya lo hemos dicho, este programa nuevo de Salud Total. Queremos sus palabras finales, por favor. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, amigos, esperamos que usted esté pendiente de la emisión de estos programas de Salud Total y esperamos que sea de plena bendición para cada uno de ustedes que tanto lo necesitamos, no solamente para nuestra vida física, sino también para nuestra vida espiritual. Dios los bendiga.